mm, el espíritu es el que nos da vida, ¿cierto? Lo segundo es el alma. El alma es la esencia de lo que nosotros somos. O sea, yo no soy el cuerpo, sino soy el alma. El alma, mi alma, es la esencia de lo que yo soy. Y el cuerpo es lo que encierra, o por decirlo así, el estuche donde está guardado el alma y el espíritu. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos saber cómo funcionan las tres partes de nuestra vida, porque muchas veces nosotros nos enredamos en cosas y no entendemos el por qué sucede, por qué pasan estas cosas, por qué pasan las situaciones que estamos viviendo, porque no entendemos cuál es la función de cada uno, ¿cierto? El espíritu va a Dios, el cuerpo va a la sepultura, ¿cierto? Cuando nosotros moramos o durmamos en el Señor, porque dice su palabra que Él va a resucitar el cuerpo, ¿cierto? Él va a transformar el cuerpo. Y el alma es la esencia de lo que yo soy. Y cuando yo esté dormido en la sepultura, mi alma va a ir a Dios, a darle cuentas a Dios de quién soy yo, de qué fue lo que hice, qué pasó conmigo, cómo viví aquí en esta tierra. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos saber que necesitamos comenzar a saber qué función es la del alma. El alma envía información al cuerpo. Entonces, quiero compartir una palabra, hermano, que se encuentra en Salmo 103, 103.1. La vez pasada a mí que prediqué hablamos sobre el alma, ¿cierto? Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, decía el salmista, ¿sí? Entonces, y aquí en esta palabra dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. ¿Qué es todo mi ser? O sea, uno podría decir todo mi ser está hablando al alma y todo mi ser es el alma. Pero cuando él dice y todo mi ser, está hablando a espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, todo su ser. Entonces, el salmista sabe quién es, ¿cierto? Él sabe quién es. Pero el tema es que muchas veces no podemos orar, no queremos orar, no queremos venir a la casa del Señor, no queremos levantarnos a orar, pero ¿por qué? Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué pasa eso? ¿Cierto? Entonces, porque así como el salmista, él también vivía situaciones humanas en las cuales su cuerpo no quería responder a lo que Dios había hecho, ni su alma. Entonces, la palabra del Señor dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto? El espíritu está dispuesto, ¿sí? Pero el alma, o sea, la esencia de lo que yo soy, el Wilson, que es el alma, no tiene ese deseo de hacer lo correcto delante de Dios. Y por lo tanto, si yo no hago lo correcto, mi alma no hace lo correcto, yo le voy a mandar información a mi cuerpo para que no haga lo correcto. Entonces, por eso dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, él está obligando a su alma a amar al Señor, a bendecir al Señor, a glorificar al Señor con todo su ser. O sea, alinee ese alma, alinee ese corazón, alinee ese cuerpo que tenemos que bendecir al Señor. Tenemos que bendecir. Entonces él le decía, y entonces el 2, por favor. Entonces, eso es lo que encierra en sí el alma. Entonces le dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No se olvide todos los beneficios que me ha dado, ¿sí? Y yo me pongo en la posición de este salmista y me pongo en posición y yo digo, no tengo que olvidarme, o sea, tengo que adorarlo porque esto es de todos los días hasta la eternidad. Todos los días yo tengo que honrarlo, tengo que bendecirlo, tengo que levantarme, tengo que orar, tengo que buscarlo, porque Él es el que me ha llenado de bendición. Dice,
bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál fue el primer beneficio? La salvación. Nos salvó. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿el qué hizo? Tuvo misericordia de mí y me salvó. Yo no puedo pagar esa salvación. No la puedo pagar. Ni haciendo todos los sacrificios del mundo o toda la vida. No puedo pagar. Porque fue un precio impagable. Por eso Él se puso en mi lugar, porque yo no podía pagarlo. Él se puso en mi lugar para pagar el precio por mí. Amén. Entonces, Él dice, no olvide ninguno de sus beneficios. Siguiente, hermano. Ese es uno de los beneficios, entre muchos otros. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién nos puede perdonar nuestros pecados? Solamente el Señor. Todas nuestras iniquidades y todas las cosas negativas, solamente es el Señor, ¿cierto? El que sana todas tus dolencias. Amén. Él es el que nos sana, el que nos restaura, el que nos levanta. El 4 más. El que te rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Amén. Entonces el salmista le recordaba al alma, no se le olvide quién es el Señor, qué ha hecho conmigo, qué ha hecho con mi vida, todos los beneficios, los favores, las misericordias que ha tenido conmigo. Yo por eso necesito obligar a mi alma a que bendiga al Señor. Amén. Todo mi ser, espiritual, mi cuerpo, tienen que estar alineados con Él. Entonces, nosotros necesitamos saber, por eso necesitamos saber qué es el alma. Porque muchas veces nosotros oramos, leemos la palabra y sí, está correcto porque tenemos que alimentarnos espiritualmente. Cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente de la palabra, y ahí nos estamos alimentando interiormente. Pero pasa algo, que nosotros muchas veces no podemos tener solamente el intelecto, porque yo puedo leer, puedo estudiar, pero si no tengo el Espíritu del Señor, no me sirve de nada. Nuestra alma, así como nos decía en el primer versículo que leímos, en el primer versículo que leímos, que nuestra alma tiene que prosperar, nuestra alma prospera a través del Espíritu, no solamente teniendo intelecto. Y yo puedo leer la Biblia y saberme al derecho y al revés, puedo estudiar, ver predicadores, pero yo necesito estar orando, estar en la comunión con Dios, porque en esa comunión con el Espíritu, eso es lo que hace prosperar mi alma. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para que podamos comenzar a hacer cambios en nuestra vida, cambios en nuestra alma. Porque un día nuestra alma, según como estemos en nuestra alma, es dónde vamos a estar. Si en la presencia del Señor o no. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué muchos predicadores o muchos hermanos que caminaron con el Señor no están ahora? Si uno le pregunta a muchas personas de por acá, dice, no, es que yo antes era predicador, como mi esposa decía ayer, no, es que yo fui misionero, era misionero. Y ya no está, ya estaba en las drogas, está, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Si era un hombre de Dios, un hombre que caminaba, un hombre que fluía en el Espíritu, se movía en las cosas de Dios, ¿por qué hoy ya no está? Porque descuidó su alma. Descuidó y se dejó, a Pablo decía, en su palabra, Pablo decía que debemos de avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, cuando ya todo se nos hace tan natural, como todo se nos hace tan normal, tan cotidiano, como que todo es igual, es porque estamos perdiendo la esencia de lo que Dios quiere que seamos. Y ahí es donde nos vamos cayendo, cuando nos damos cuenta estamos afuera. Entonces, por eso es importante que nosotros no nos descuidemos. ¿Sí? Dice, por lo cual te aconsejo, ahí le está hablando a Timoteo, ¿cierto? A su hijo espiritual. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avívelo, o sea, que no se apague ese fuego, al contrario, métale más leña. ¿Cómo le meto leña? Leyendo palabra, orando, estando en los medios de gracia, porque es muy fácil descuidarnos. Es muy fácil y es un hilo tan delgadito que es muy complicado, ¿cierto? Y entonces, que está en ti,
por la imposición de mis manos. Bueno, a él ungieron, le pusieron las manos y le dieron el don. Pero es eso. Necesitamos avivar el fuego de Dios en nuestra vida. Entonces, sé que todos los días no son iguales. Sé que todos los días no dormimos igual, nos levantamos con sueño, nos levantamos cansados, nos levantamos indispuestos, ¿cierto? Pero aún así, yo necesito obligar a mi alma para adorar al Señor, para alabar al Señor, para glorificar al Señor. Al principio, cuando me diagnosticaron apnea del sueño, yo no podía dormir, me levantaba mal, me levantaba, imagínense, me levantaba con ganas de acostarme a dormir, porque la noche no podía dormir, o sea, cada dos minutos me despertaba y me volvía a dormir, volvía a despertar, entonces no podía descansar. Entonces cuando me levantaba a trabajar, llegaba ya al laboratorio ya con un sueño y no me rendía, estaba enojado, no podía, no, estaba mal. Entonces, bueno, yo fui al médico y todo, entonces me formularon la maquinita, la CPAP. Entonces, bueno, yo escuché una predicación de que hablaba sobre eso, que muchas veces el enemigo trae enfermedades para que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios, ni podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos y ministrarnos, porque Dios ministra en nuestros sueños, y Dios ministra y Él quiere que estemos orando para que Dios nos hable. Pero con ese cansancio, esa pesadez, ¿cómo me voy a concentrar en la oración? ¿Cómo puedo orar como corresponde? Entonces, ahí es donde uno tiene que tomar medidas. Entonces, yo dije, ya, estoy blanca, ¿sabes qué? Voy a comprar una máquina. Esa máquina me costó como 400.000 pesos hace muchos años atrás. Entonces, yo dije, bueno, está bien, la voy a comprar. Y la compré. Entonces, me la coloqué y todo bien. Podía descansar súper bien, súper bien. Ya, entonces, uno dice, uno tiene que darle solución a las cosas para poder tener la comunión con Dios. O sea, no podemos quedarnos ahí. Entonces, bueno, pasó eso y después el tema de la diabetes. Entonces, cuando llega la diabetes, uno no puede ayunar con diabetes, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, y entonces, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo realmente vivo esa vida espiritual que Dios quiere que yo viva? Si no lo puedo hacer. Bueno, mientras tanto hay que estar orando, que estar pidiendo al Señor un milagro de sanidad y de restauración. Yo sé que Dios trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. Él sabe cómo trata con cada uno. Sabe cómo ministra el corazón, cómo ministra la vida, cómo ministra el diario vivir. Entonces un día me puse a ayunar, entonces casi me muero, ¿sabes? Uy, estaba re mal, dolor de cabeza, no lo soportaba, fue algo terrible. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿cómo hago para ayunar? O sea, yo necesito ayunar, así como cada uno de nosotros necesitamos. No es algo que quiera hacerlo, no, es algo que necesitamos porque es un arma espiritual. Y nosotros como espirituales, desde el momento que llegamos a Cristo, comenzamos a ser unas personas espirituales. Y desde ahí necesitamos vivir una vida espiritual. Por lo tanto, necesitamos caminar en las cosas del Señor y vivir las cosas de Dios de acuerdo a lo que Él nos enseña, nos va ministrando, nos va enseñando para poder avanzar. Entonces, comencé a hacerlo y fue complicado. Entonces, comencé a orar al Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces, un día el Señor me dice, ayune 3 días. Entonces yo decía, un mediodía que ayuné casi me muero. Entonces me puse, me metí en el cuarto de arriba de la pieza de mi hijo que está ahí, rincón arriba, y me encerré 3 días a orar al Señor. No salí de ahí hasta que el Señor me sacó. Entonces muchos decían, no, ¿usted cómo se le ocurre? ¿Cómo va a hacer eso? No sé qué, su enfermedad, sus medicamentos. No, el Señor me dijo, y si Él me mandó, Él me va a sacar. Amén. O sea, y eso es lo que uno tiene que hacer. Si Dios le dice, Dios lo va a sacar. Porque muchas veces, y lo digo por mí, muchas veces nos limitamos y limitamos a Dios sabiendo que Él tiene el poder y el control de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, en este tiempo he tratado de ayunar, he tratado de hacerlo y para la gloria de Dios no he tenido ningún malestar. Dios ha tenido el control de todo porque Él sabe qué es lo que yo quiero, o sea, qué es lo que yo necesito y cuál es el anhelo de mi corazón. El anhelo de mi corazón es estar de acuerdo con Él. Cuando yo estoy de acuerdo con Él, Él me da todas las herramientas para que yo pueda lograr estar de acuerdo con Él. Entonces, por eso necesitamos saber quién soy yo, qué es el alma en sí.
El alma es el que le va a dar cuentas a Dios un día cuando estemos en su presencia. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestra alma está enferma? ¿Cómo sabemos que nuestra alma necesita cambios en nuestra vida? ¿Sí? Tiene falta de alabanza, falta de humildad y falta de fe. Entonces, ahí nos damos cuenta que nuestra alma está un poquito complicada, ¿cierto? Entonces, falta de alabanza. El Salmo 142, 7, por favor. Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces aquí le dice, saca mi alma de la cárcel. Cuando habla de esa cárcel, no solamente está hablando de una cárcel física, aquí está hablando de una cárcel espiritual. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en todas las cosas que uno ve, que uno escucha, a qué predicador escucha, porque hay situaciones que son espirituales y pueden llevar a la cárcel de una manera complicada, ¿cierto? Entonces, hay una palabra del Señor que está en Josué 7, del 13 al 19. Dice, levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Bueno, eso fue un tema de lo que vivió el pueblo de Israel cuando estaban combatiendo, ¿cierto? Dice, os sacaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu de Jehová tomaré y se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Bueno, ahí se estaba acercando porque están viendo qué tribu era la que había cometido el anatema y estaban buscando cuál tribu es y cayó en la tribu de Judá. Y entonces ahí estaban buscando cuál era. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces, ¿ahí quién fue tomado? Acán. ¿Ya? ¿No? Entonces dijo Acán, hijo mío, da gloria. Entonces aquí es donde venimos en el tema, dice. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Entonces cuando le dice, da gloria a Jehová, es de alabanzas a Dios. Entonces dijo, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Entonces, en el 20, aquí nos habla de que él no dio alabanza a Dios. ¿Por qué no se puede dar alabanza a Dios? Porque hay situaciones en nuestras vidas que está complicada. No solamente está enferma el alma, ¿y qué es lo que enferma el alma? El pecado. El pecado enferma el alma. Entonces dice, en el 20, hermano. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová y el Dios de Israel, y así he hecho.
pero nunca le dio la alabanza. Cuando nos damos cuenta de que no hay alabanza en nuestra boca, cuando no fluye la alabanza hacia Dios, es porque el pecado enferma el alma. ¿Y qué pecado es el que enferma el alma? ¿Qué cosas hacemos en contra de la palabra que enferma el alma? Y eso nos limita para poder hacer, a darle una adoración y una alabanza al Señor como Él quiere. ¿Y qué pasó con acá? Cuando dice el anatema, porque él codició un manto babilónico, un lingote de oro y otras cosas más, ¿sí? Y las escondió en su casa y bueno, en su tienda. Las escondió y todo, pero la palabra anatema quiere decir consagrado para destrucción. Entonces, todo lo que habían ganado, todo lo que el Señor le dijo, vean, no cojan nada de acá, todo esto destruyan. Estaba consagrado todo eso para destrucción. Pero él trajo sus cosas y las guardó en su tienda, entonces él quedó contaminado y también fue parte de la destrucción. Por eso los quemaron a todos, los quemaron a ellos, sus familiares, las ovejas y todo lo que tenían lo dejaron polvo. Entonces, por eso, ¿y a qué voy con esto? Que cuando él pecó, no puede adorar al Señor. Cuando nosotros pecamos, no hay una adoración a Dios, una alabanza al Señor genuina. Entonces, cuando ya nos demos cuenta de que no podemos adorar, no podemos alabar, algo está pasando en nosotros. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nos confiamos y seguimos y nos damos que todo está planito, todo está aquí, pero mentira, hay situaciones que ya estamos en decadencia. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces dice, eh, bueno, también hay otro tema con en Jueces, en Sansón. También Sansón vivió una situación similar, Jueces 16, ¿cierto? Entonces Sansón también fue un hombre que su familia fue consagrado y le dijeron qué tenía que hacer para consagrar la vida de Sansón, cómo tenía que vivir Sansón. Y sus padres en su niñez lo cuidaron y hicieron todo cuanto el Señor les dijo que tenía que hacerlo porque era nazareo, no podía pasar tijera ni por su barba ni por su pelo. Dice, y aconteció que presionándole ella, Dalila, o sea, no podía juntarse tampoco con los filisteos, ¿cierto? Pero él no obedecía lo que el Señor le decía, sino que él vivía su vida, voy para adelante y me da lo mismo el Señor, me da lo mismo todo, y esta filistea que tan linda es. Pero le decían que no podía, sino que podía hacer con la tribu de Israel, no podía hacer con nadie más. Pero él hacía caso omiso a lo que el Señor le decía. Dice, eh, presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces, cuando ella lo presiona y ella le dice y revela el secreto, dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces, ¿cuándo estamos angustiados? ¿Cuándo estamos complicados por dentro? Cuando pecamos, cuando no hacemos lo correcto, cuando no hacemos lo que Dios nos dice. O sea, yo sé que todos nos hemos equivocado, todos un día nos hemos desviado, pero lo que el Señor quiere es que volvamos a Él, que volvamos a Él, pedirle perdón, arrepentirnos, seguir caminando, seguir avanzando, porque el pecado solo trae esto, eh, una mortal angustia. Cuando estamos en esta angustia, queremos morirnos. Señor, yo no quiero seguir más. Señor, estoy cansado de esto. No quiero vivir más. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos descuidamos en las cosas del Señor. Entonces, por eso, lo que yo les decía, esto es un hilo muy delgadito, ¿sí? Y por eso tenemos que estar alerta en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual diaria. Entonces, no solamente eso, sino que también nos vamos a ver en la falta de humildad. Habacuc 2:4, por favor. La falta de humildad, dice. He aquí,
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces aquí nos dice que aquel cuya alma no es recta. Entonces, cuando no está recta, está haciendo lo contrario, ¿cierto? Entonces, se enorgullece. Entonces, cuando ya comenzamos a hablar más de la cuenta, a creernos mejores, a hablar más, que ya nos estamos dando cuenta que ya estamos enfermándonos, que nuestra alma, nuestro corazón está complicado. Y el otro es que habla sobre la falta de fe. Ahí mismo, en ese mismo. Más el justo por su fe vivirá. Es la misma palabra. Entonces ahí nos damos cuenta que necesitamos que estar en la justicia de Dios. Cuando nos desviamos, nuestra fe también se empieza a desviar. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para que podamos tener ojo a estas cosas, porque nuestra alma es la que le da la orden al cuerpo a hacer cosas y a vivir situaciones que muchas veces van en contra de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, por eso, como le digo, muchas veces cuando nuestra alma no está recta con el Señor, ¿qué hago? Me quedo dormido. Te digo por mí. Entonces, ¿y uno qué le dice al cuerpo? No, tranquilo, está haciendo frío afuera, la cama está calentita. ¿Sí? Entonces, ahí uno le da órdenes al cuerpo. Pero ¿qué decía el salmista? Alma mía, bendice a Jehová con todo mi ser. No podemos descuidarnos, no podemos darle chance a que nuestra vida se complique, se enferme, ¿cierto? Dice, nuestras almas se nutren de todo lo que habla de Cristo y de lo que nos conduce a Él. Así se nutre nuestra alma, de todo lo que habla de Cristo. Hoy estamos acá, ¿qué estamos haciendo? Nutriéndonos de la palabra del Señor. Y dice, ya sea que esté contenido en las Escrituras, que lo comuniquen los profetas o que lo enseñen otros siervos de Dios, ¿cierto? Que esté contenido en las Escrituras, que lo diga alguien, un profeta o algún predicador, algún hermano, porque no solamente muchas veces vemos el tema como cuadrado, que no es el pastor, no es la pastora, pero hay hermanos que nos hablan a nosotros también. Hay hermanos que dicen, mire, yo necesitaba una respuesta del Señor y yo oraba al Señor, yo le decía, bueno, vea, una vez oraba y le decía, Señor, yo necesito esta respuesta y bueno, terminé de orar y como a los 5 minutos, pero pasaron 5 minutos y llegó una hermana, una viejita que yo le hacía protesta y me dice, hermano, en lo que vaya a hacer, hágalo, dice el Señor. Pero pasaron 5 minutos y llegó la hermana. Yo, amén, hermana. Y se fue. Yo, bueno, listo. Así que yo, gracias, Señor, pero nunca me había pasado eso. Y en otra ocasión también estaba pidiéndole una respuesta al Señor. Estaba pidiendo la respuesta al Señor y vino una señora a pedir ropa, que necesitaba ropa, que ella vivía en la feria, que necesitaba. Y el Señor me trae la respuesta a través de ella. Ella también era una hermana que estaba descarriada de todo, pero entonces nosotros necesitamos tener nuestros sentidos espirituales despiertos para oír la voz de Dios, sea de la palabra, sea a través de sueños, sea a través de un predicador. Hay que tener cuidado con los predicadores, hay que tener cuidado con los profetas, hay que tener cuidado con lo que nos digan. O sea, toda palabra que nosotros recibamos tiene que estar basada en la palabra del Señor. Si no está ahí, ¿qué pasó con mi hermana? Mi hermana le dijeron, usted se va a casar con fulanito de tal, pero fulanito de tal nunca la piscó. Así que mi hermana se decepcionó de la iglesia y se fue. Y hoy está fuera. Entonces, hay que tener cuidado con las profecías que nos dicen. Tienen que estar de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Porque la palabra es donde dice que fulanito y sutanito. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y hay que pedirse al Señor que nos ayude para poder entender, comprender. Y no solamente eso, Dios también nos va a hablar personalmente. Dios va a hablar a nuestro espíritu, ¿cierto? Y de muchas formas Él nos va a hablar para que nosotros podamos
así alimentarnos de su palabra y seguir avanzando en el propósito de su voluntad. Amén. La enseñanza que estimula el intelecto, ¿cierto? Sin dirigirse al espíritu, no se puede nutrir. O sea, no nutren todo lo que se estimula en el intelecto, o sea, intelectualmente, que es lo que yo busco, pero si no es con el espíritu, no nos nutre. Tampoco puede nutrir aquello que provoque dudas en cuanto a la veracidad del evangelio, ¿cierto? Todo lo que nos trae dudas del Señor, eso tampoco nos puede nutrir. Así que hay que estar seguros de quién es el Señor, qué es lo que hizo por mí, y hay que caminar en esa fe. Porque muchas veces nosotros pensamos de que tenemos que ver todo milimétricamente cuadrado o organizado, pero en Dios no es así. En Dios, dice su palabra, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sí? ¿Y qué nos dice las matemáticas? Todo número multiplicado por cero da cero. Entonces Dios dice que el que no tiene, que tiene cero, cero fuerzas, Él las va a multiplicar. Entonces, lo natural no es igual que lo espiritual. Por eso nosotros, mientras entendemos, tenemos que caminar, caminar, caminar. El Señor dice, haga esto, bueno, lo voy a hacer. ¿Y por qué? No sé qué, pero esto y lo otro. Si 2 por 2 son 4 y... No, tenemos que caminar y avanzar en lo que Dios dice. Amén. ¿Para qué? Para que ya va a llegar un momento que Dios nos va a revelar, nos va a enseñar, porque Él está tratando con nuestra alma, nuestro pasado, nuestra ignorancia, ¿cierto? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Dios quiere, tratar con nosotros. Pero mientras Él trata, mientras Él ordena nuestra vida, mientras Él ordena nuestros pasos, necesitamos seguir avanzando, avanzando, avanzando. Así lo entendamos. Así, pero hay que creer, porque esta fe, todo lo que vivimos nosotros es por fe. Y esta fe nos lleva a caminar sin ver un resultado ahora, ¿cierto? Porque uno dice, uno trabaja en un trabajo secular porque sabe que a final de mes viene el pago. Pero estamos en el Señor, que el Señor caminamos, ¿cierto? Y caminamos por fe. No sabemos mañana qué nos espera, mañana qué el Señor nos dice. Si nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo, mira, todo lo que está pasando es porque ya está más cerca la venida del Señor, más que muchos años atrás. Pues la palabra del Señor nos dice de que el río Éufrates se va a secar, va a mandar un ángel para secar ese río, y por ahí va a venir el ejército de todos los gobernantes para pelear contra Jehová. ¿Y qué pasa? Si nosotros vemos actualmente el río Éufrates, ¿cómo está? Está completamente, bueno, ya queda un hilito dice que va a quedar completamente seco. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de todo eso, la venida del Señor está más cerca de lo que nos imaginamos. Entonces, nosotros como hijos del Señor necesitamos estar preparados para ese día. Pero ¿cómo me preparo? Tengo que comenzar por mí, por mi alma, no por mi cuerpo, porque mi cuerpo dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua que de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente para venir a pelear contra Jehová. ¿Y quién va a ganar? ¿Qué ejército va a ir en contra del Todopoderoso? Entonces, o sea, es algo. Entonces, todo esto ya está preparado, todo esto ya está a punto de lograrse, se está uniendo. Bueno, han habido muchas cosas, todo lo que están hablando de Israel, ahora de la guerra de Israel. Teórica se viene la tercera guerra mundial con respecto a eso, porque hay muchos pueblos que se están uniendo para destruir a Israel. O sea, ya dijeron, ¿sabe que vamos a destruir a Israel? Y la palabra del Señor dice que Israel nunca podrá ser destruida. Entonces, por lo tanto, ¿por qué? Porque Dios está con Israel. Así es. Entonces, nosotros necesitamos ordenar nuestra alma, porque la venida del Señor está más inminente de lo que nosotros nos imaginamos, más pronta de lo que nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos hacer, ordenar nuestra vida, ordenar nuestra alma, ordenar todo nuestro ser, ¿sí? Porque nuestro ser es el que lleva el cuerpo a pecar, lleva el cuerpo a hacer poder, pero entonces yo necesito nutrirme de la palabra del Señor. Amén. Entonces,
quiero compartirles una palabra. Eh, dice, mm, Marcos 12:30. Entonces dice así la palabra del Señor. Dice, y amarás, y amarás. ¿Qué eso qué es? Una orden. Y amarás. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que los mandamientos, y la vez pasada también compartía algunos mandatos de Dios, ¿cierto? Algunos mandatos de Dios, porque muchas veces pensamos que son solamente los 10 mandamientos, y no son los 10 mandamientos. Dice, y aquí dice, y amarás. Aquí no está diciendo, vea, si quiere, ame a Jehová, si puede, si tiene ganas, no, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, ¿cierto? ¿Qué es el corazón? El corazón y con toda tu alma. En el alma están las emociones, los sentimientos, las pasiones, pero en el corazón es la parte más interna y más profunda del hombre, ¿sí? O sea, algo más profundo es el corazón y algo más externo es el alma. Que en el corazón es donde Dios se comunica con el hombre, donde trata en el corazón, en la parte más profunda del ser humano. Y con toda tu alma. Entonces, cuando está diciendo con todo tu corazón, con la mente, con los pensamientos, ¿cierto? Aquí está hablando del alma. Qué hay en el alma? La voluntad, las decisiones, las emociones, los sentimientos. Entonces, ¿qué dice con todos mis sentimientos? ¿Cómo? Si tengo que llorar al Señor, voy a llorar. Pero si tengo que cantar alegre, tengo que cantar. O sea, mis emociones están en el alma y tengo que hacerlo para Él. Por eso dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con lo más profundo de mi ser, es para Él. Pero también lo más externo, la voluntad. Voy a obligar a mi alma, a mi cuerpo ahí, ¿cierto? Mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones, cantar con fuerza, con alegría, ¿cierto? O cuando estoy enfermo, por eso dice, cuando estoy enfermo, hago oración, y cuando esté alegre, cante alabanza. En cualquiera de las dos circunstancias, tengo que adorarle y alabarle a Él, y con toda tu mente, ¿cierto? Nuestros pensamientos, ¿qué pensar? Dice que piensa lo que piensa el hombre tal es, y con todas tus fuerzas. ¿Dónde están las fuerzas? En el cuerpo. Entonces, por eso él quiere que todo el ser integral lo alabe a él, con todas mis fuerzas, ¿sí? Entonces, él me da fuerza para levantarme hoy. Él me da fuerza para poder avanzar. Él me da fuerza para hacer. Él me da fuerza para aplaudir, para estar, para caminar, para moverme. Entonces, él quiere que, ¿sí? Con todas tus fuerzas. Entonces, ahí encierra, aquí lo que está encerrando es todo el ser eh, tripartito, pero el yo, porque aquí no está ahí con todo el espíritu, ¿cierto? El espíritu es de Dios y Él nos da todo, pero aquí está hablando el yo, o sea, yo tengo que hacer, y el yo comienza con el alma, ¿cierto? Comienza con el cuerpo, la mente, el corazón, ¿cierto? Con todas tus fuerzas, este es el principal, o sea que ya tenemos problemas, este es el principal mandamiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos saber, conocer y entender para aplicarlo en nuestra vida. Amén. Desde ya poder comenzar, decir, ya cuando estoy medio complicado, bueno, Señor, ayúdame, estoy complicado, estoy enfermo, estoy esto, estoy lo otro, pero Dios nos fortalece en eso. Dios no quiere que nos quedemos, que nos decaigamos, no, al contrario. Si estoy enfermo, dice su palabra, que haga oración. Y si estoy contento, cante alabanza. Amén. Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Tenía otros dos temas para movernos, pero quiero dejarlo hasta ahí como para que no se me distorsione lo que estamos en el enfoque, lo que lleva. Entonces, ahora sí, vamos a volver a la palabra en tercera de Juan. Ujú.
Entonces dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué? En todas las cosas. O sea, quiere decir que la prosperidad no solamente viene en las cosas materiales, que sí es prosperidad, pero también nuestra parte interna, ¿sí? Tener paz, ¿cierto? Tener esa comunión con Dios, tener esa vida plena. Todo eso es prosperidad. Y que tengas salud, ¿sí? En la salud. Salud, no solamente salud física, sino salud espiritual. Salud mental. Dice, así como prospera tu alma. O sea, cada vez que yo llevo a mi alma a prosperarla, a vivir de lo que habíamos conversado, de lo que habíamos hablado, de lo que tenemos que hacer en nuestra alma, todo se va proyectando en prosperidad. Todo. ¿Cierto? Y Dios no quiere decir que nos limitemos de que no tengamos posesiones, de que no, al contrario. Dios quiere vernos bien, quiere vernos mejor. Pero todo comienza así como prospera tu alma. La prosperidad del alma, la prosperidad del yo, la prosperidad de esa vida poderosa que el Señor tiene para nosotros. Entonces, eh, entonces nosotros nos damos cuenta de que nosotros necesitamos creer, confiar y depender de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Entonces no se les olvide que nosotros somos un alma, ¿cierto? El cuerpo es donde está, es el estuche, donde está el alma, donde estoy yo, porque después el cuerpo se va para la sepultura, el espíritu se va para el cielo, pero esta alma vamos a llegar a donde Dios a darle cuentas de qué yo hice con mi alma, ¿sí? Porque todos los recuerdos que tenemos, todos lo vamos a tener acá para llegar allá dentro del alma. Y el alma le va a decir, el Señor le va a decir, mire, esto y esto y esto, y usted por qué no hizo esto y esto, ¿sí? Bien, bien, bacán. Entonces por eso necesitamos saber cómo podemos comenzar a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestra alma, a ordenar nuestras emociones, a ordenar nuestros sentimientos, para que la gloria de Dios sea en nuestra vida. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor un día viene por nosotros y necesitamos que nuestra alma esté alineada con Él. Y dice su palabra en Tesalonicenses, dice que todo sea irreprensible. ¿Qué tiene que ser irreprensible? Espiritual, mi cuerpo. Todo tiene que ser irreprensible. Entonces, que todo nuestro ser, espiritual, mi cuerpo, esté alineado con la palabra de Dios. Pero primero tengo que comenzar con el alma, porque el alma soy yo. Entonces, yo tengo que alinearme con su palabra, tengo que alinearme con Él para que todo esto sea bendecido nuestro ser, como el Señor lo demanda y el Señor lo dice. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una... No, no es. Sí, sí. No, es segunda de Tesalonicenses 5. Que es primera o segunda de Tesalonicenses. Sí, me acuerdo. Espiritual mi cuerpo. Creo que es primera de Tesalonicenses 5. 5:23. Eso no. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Qué es esa palabra irreprensible? ¿Alguien sabe qué es irreprensible? Que no lo reprende, que no reprende a esa situación. O sea, como que dice, oiga usted, no pelee tanto, oiga usted. Entonces, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y vamos a orar conforme a esta palabra maravillosa. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, porque tu palabra tiene poder, Señor, para alinearnos, para bendecirnos, para ayudarnos, Señor, porque tú quieres, Señor mío, que nuestra vida prospere,
nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser integral, Padre, prospere en ti, Señor amado. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu ayuda. Necesitamos, Señor, que nuestros pasos sean ordenados por ti, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor amado. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Señor, podamos reconocer, Señor, nuestras faltas delante de ti y poder ordenarnos, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas y cambiadas por tu divino poder. Padre, ayúdanos, Señor, porque este trabajo que tú nos enseñas, Señor, es un trabajo que tengo que hacer yo con mi alma. Padre, yo soy responsable de mi vida, yo soy responsable de mi alma, yo soy responsable, Señor mío, Dios mío, de una vida espiritual, Señor. Esto es individual, Señor amado, porque tú nos hablas del yo, del ser, Padre, en el cual, Señor, vamos a dar cuentas a ti, Señor amado. Por eso ayúdanos, Padre, para que cada día, Señor, prosperemos en el alma, Señor, que tengamos salud en el alma, Padre. Sana nuestra alma, sana nuestra vida, sana nuestras emociones, Señor. Padre, que no vivamos, Señor, solamente por emociones. Padre, no vivamos solamente por emociones, Señor, sino que vivamos, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Así como el salmista, Padre, obligaba a su alma, Señor mío, Dios mío, a bendecir tu nombre. Por eso ayúdanos, Señor, a creer, a confiar y a depender de ti conforme tu palabra, Señor. Te doy gracias en este día por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos permites, por todo lo que tú traes a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, para que podamos, Señor, seguir avanzando en el propósito de tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú permites, por todo lo que tú concedes en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Cantamos al Señor, hermano. Esta estuvo. Ay, venga. No, pero sí. Sí. Le damos de una vez, ¿no? Y se grabó.